Contador Juan, muy buena tarde, ¿cómo estás? Contador Juan, tengo una pregunta, ¿cómo puedo saber si estoy obligada a presentar declaración de renta? Respondiendo a tu pregunta de cómo saber si tú como persona natural debes declarar renta sobre el periodo gravable 2021, o sea, en este 2022, te confirmo que debes tener en cuenta cinco variables, ¿no? La primera es que si tus ingresos durante el año 2021 fueron superiores a 1.400 VTs, debes declarar renta, ¿no? Si tienes un patrimonio bruto superior a los 4.500 VTs, eso es decir, aproximadamente 163.400.000, debes declarar renta. Si hiciste compras por medio de tarjeta crédito superiores a los 1.400 VTs, también debes declarar renta. Debes declarar renta tú como persona natural si tus transacciones bancarias superaron también los 1.400 VTs. Esos 1.400 VTs corresponden a aproximadamente 50.831.000 algo. También es importante tener en cuenta que si tú eres responsable de IVA como persona natural, debes declarar renta en el 2022. Ok, contador Juan, entonces si cumplo con alguno de los requisitos para declarar renta, ¿qué responsabilidades adquiero como contribuyente? Es importante que tengas en cuenta que tanto personas jurídicas como personas naturales tenemos obligaciones formales y obligaciones sustanciales, ¿no? Entonces, para declarar renta, tu obligación formal primero es inscribirte en el RUT. Si ya estás inscrita, pues debes realizar la renovación, no, sino la actualización de información en el RUT. El RUT, puedes realizar ese trámite por medio de la página de la DIAN, ¿vale? Una vez estés inscrita, puedes descargar la información exógena que transmiten las diferentes entidades, pues sobre tu comportamiento tributario. Eh, Qué compraste, qué vendiste, quiénes te retuvieron, inclusive las empresas reportan los sueldos que tuviste y si te hicieron retenciones o no. Eso se llama información exógena y debes tener en cuenta esa información exógena al momento de realizar la declaración de renta. Puedes apoyarte de un contador para realizar esto. Una vez tengas hecha la declaración, la debes presentar y ahí terminan tus obligaciones formales. Y la obligación sustancial o tu deber sustancial es con el pago. O sea, si tú tienes que declarar, debes tener en cuenta esas dos cosas. Es importante, ¿no? Que debes cumplir con tu obligación sustancial, tu obligación formal, perdón, que es declarar, y tu obligación sustancial. Si no cumples con tu obligación sustancial, que es realizar el pago del impuesto a la renta, pues simplemente la declaración se cae. Es importante tener en cuenta eso para no incurrir en sanciones. También tu declaración puede dar cero, ¿vale? Ya le entiendo, o sea que si cumplo con esos requisitos también tengo que tener clara la información de la exógena. ¿Y la exógena para qué sirve? ¿Qué es la información exógena? La información exógena es la información que los terceros transmiten a la DIAN, a la Dirección de Impuestos, sobre tu comportamiento, sobre tus transacciones, sobre los hechos comerciales o los hechos financieros que tuvieron origen en el año grabable inmediatamente anterior. Esto se debe realizar, o las empresas lo deben realizar, las entidades lo deben realizar durante el mes de mayo de cada año. En esta información, pues le reportan a la DIAN cuánto fueron tus ingresos, digamos en el caso de tu empresa le dice a la DIAN, señores DIAN, Claudia recibió por concepto de sueldos X cantidad. A Claudia se le retuvo X cantidad. Eso es básicamente, digamos, la información exógena por parte de las empresas que transmiten sobre ti a la DEAN. Ya, digamos, de parte de las empresas, de otras entidades,
Por ejemplo, los bancos, si tú tienes un crédito con los bancos también deben reportar eso. ¿Cuánto fue eh, los intereses que te cobraron sobre ese préstamo? Si ese préstamo es de libre inversión, si ese préstamo es de un crédito hipotecario, todo ese tipo de cosas van inmersas en la información exógena. Entonces es importante que cuando vayas a declarar renta, tú confirmes que la relación o que la información que esté ahí sea correcta. Es súper importante. Muchas veces las empresas se pueden equivocar. Entonces tú debes tener clara la información de tu comportamiento financiero. Ah, ya. Mira, escuché también que debo reunir unos certificados de retenciones que me efectuaron. ¿Cómo puedo hacer para reunirlos? Efectivamente, sí debes reunir esos certificados de retenciones. Primero porque son papeles de trabajo y son súper necesarios para soportar, digamos, el tema de que a ti sí te hicieron algún tipo de retención, ¿no? Esos certificados de retenciones, quienes los expiden las empresas o el responsable de retención en la fuente con el cual tú hayas tenido algún tipo de vínculo o quienes te hayan hecho pues el tema de retenciones, ¿no? Entonces, si tú prestaste un servicio o vendiste un bien, la empresa debe haberte practicado retención en la fuente y esa retención en la fuente que te practicaron la deben certificar. Aparte, eh, los ingresos laborales también deben ser certificados y si tuviste algún tipo de retención por concepto de salarios, también deben de estar certificados. Las empresas deben emitir un documento que se llama certificado de ingresos y retenciones. Allí dan a conocer cuánto tuviste de ingresos y cuánto tuviste de retenciones, ¿vale? Es súper importante tener esos documentos. Aparte de esos documentos, eh, también es vital tener los soportes, por ejemplo, de tus activos, o sea, esos títulos que te dan a ti, que tú sí eres dueña de ese activo, por ejemplo, un apartamento. Entonces, se debe tener ese documento que soporte que tú sí eres la dueña de ese apartamento, ¿no? Contador Juan, ¿y qué pasa si yo no presento la declaración de renta a tiempo? ¿Qué pasa si no declaras renta a tiempo? Si no declaras renta a tiempo, el estatuto tributario en el artículo 641 indica que tendrás una sanción sobre tu impuesto a cargo del 5%, o sea, deberás pagar un 5% más. Ese 5% es relativo, ¿no? Para tenerlo en cuenta, porque el artículo 639 del Estatuto Tributario indica que la sanción mínima para cualquier tipo de sanción es de 10 VTs, o sea, en el periodo grabable 2021 son de 363.000 pesos más o menos, ¿no? Eh, También es importante resaltar que el artículo 642 del Estatuto Tributario nos habla del emplazamiento, o sea, la sanción varía de acuerdo si a ti te emplazaron, que es el emplazamiento, es cuando la DIAN te dice, hey, Claudia, tú no declaraste renta, o sea, te llama a declarar renta. Si la DIAN se da cuenta que tú no declaraste renta y te llama, tu sanción ya no será del 5%, sino será del 10%, la doble, ¿no? Si la DIAN no te hace ese emplazamiento, o sea, no te hace ese llamado, no te dice, Claudia, tú no me has declarado, pues el impuesto a cargo no, sino la sanción será el 5% sobre el impuesto a cargo, ¿vale? Buenas tardes, contador Arbey. Tengo una duda. ¿Qué pasa si no realizo la declaración de renta a tiempo? Si una declaración de renta se presenta después de la fecha límite, se debe pagar una sanción. Esta sanción se llama sanción por extemporaneidad. Ay, contador Arbey, ¿y qué declaraciones son las que debo cumplir por no presentar mi declaración de renta a tiempo?
La sanción mínima equivale a 10 VT para el año 2021. El VT está en 38.004 pesos, es decir, hacia un mínimo estaría en 380.000 pesos y los intereses que maneja la DIAN. La tasa de interés moratorio aplicable en el mes de abril del 2022 para efectos tributarios corresponde al 26.58% efectivo anual, según el Estatuto Tributario del artículo 635, Claudia. Contador Arbey, si aún no he iniciado mi facturación electrónica en la empresa, ¿cuáles serían las sanciones a las que me tendría que someter por esto? Si no cumples con la obligación de facturar electrónicamente, podrás ser sancionado con multas equivalentes a 1% de tus operaciones registradas sin que exceda los 950 VT y si incumple los plazos establecidos serían 15.000 VT. Es decir, si la factura estaba expedida por un valor de 1.000.000 de pesos, la multa a pagar sería de 10.000 pesos. Pero recuerda que dicha sanción se aplica por cada factura emitida de manera incorrecta, por lo que al no acatar la norma, la sanción podría crecer exponencialmente. Contador Arbey, ¿y cuáles serían los formularios que se presentan para la declaración de renta? Puedes usar el formulario 110 o 210. El 210 declaración de renta y complementarios personas naturales y asimiladas no obligadas a llevar contabilidad y la 110 aplicada para personas jurídicas sean nacionales o extranjeras y para personas naturales o sucesiones ilíquidas no residentes. Contador Arbey, ¿y cuál es el documento de soporte y para cuándo está la fecha de implementación de este? El documento soporte para no obligados a expedir factura de venta y o documento equivalente. El documento soporte en adquisiciones con no obligado relaciona la compra de un bien o la prestación de un servicio cuando el proveedor es un sujeto no obligado a expedir factura electrónica de venta. De esta forma, el comprador genera dicho documento para soportar los costos, deducciones o impuestos descontables. La nueva fecha de implementación de dicho documento, el 2 de mayo de 2022, resolución número 0167 del 30 de diciembre del 2021, según la DIAN. Espero, Claudia, haber resuelto todas tus dudas. Contador Arbey, muchas gracias por su asesoría.